pensar en qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos al nacer, a veces toma meses para irse preparando, buscando de mujer cuál sería, de hombre cuál sería. Pero yo no sé si a veces uno lo hace de manera improvisada y encuentra nombres que, claro, pueden llamar la atención por alguna razón, pero no se piensa en cómo esto va a, digamos, caracterizar a la persona que lleva ese nombre. De hecho, han habido casos en personas que deciden cambiarse el nombre porque no les gusta su nombre. Obvio. Así que habrán derechos que tenemos que considerar a la hora de elegir un nombre. ¿Cómo es que se registra un nombre? Por eso es que hoy vamos a conversar con Jorge Puig Pardo Figueroa, quien es subdirector de Vínculos y Archivo Registral de la RENIEC. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias. Reciban un cordial saludo también de nuestra jefa nacional, la doctora Carmen Velarde. Y en efecto, primero, uno de los principales objetivos que tenemos y nuestra preocupación es que todos los niños al nacer cuenten con su acta de nacimiento y por ende también con su documento nacional de identidad, ya que con ello pues van a poder obtener una serie de servicios que brinda el Estado. Pero para ello hay una gran responsabilidad, como bien lo mencionabas, de los padres en el momento de su inscripción de manera oportuna. Y registrar ese niño en el acto. Exacto, así como tú dices, Carlos, es en el acto para que ese niño desde que nace prácticamente ya tenga una identidad. Claro. RENIEC hace denodados esfuerzos para poder identificar a todos los recién nacidos, implementando una serie de medidas como, por ejemplo, en nuestras oficinas registrales, tenemos en las oficinas registrales auxiliares, tenemos también en los mismos hospitales, para que los padres tengan la ventaja y la comodidad de inscribir el nacimiento de sus hijos. Sin embargo, la responsabilidad de colocarle el nombre es de parte de los padres. Y justamente como mencionábamos, hay nombres muy peculiares que a veces los padres no miden el impacto que pueden tener los niños ya cuando sean grandes, ¿no? Vamos por el primer tramo, que me parece importante saber el procedimiento, el trámite a seguir para registrar a un recién nacido, y de ahí ya desprendemos en lo de los nombres Perfecto. curiosos. En la inscripción de nacimiento, lo primero que, una vez ya nacido luego del parto, es la entrega del certificado de nacido vivo. ¿Qué significa esto? Es un formato que te entrega el médico, el profesional de la salud, el que ha generado el parto, y por ende ahí se le pone la plantita del pie, ¿no? Claro. La huella pelmatoscópica del menor en este certificado de nacido vivo, consignando los datos de la madre. Con ese certificado de nacido vivo, nosotros estamos, como digo, en los hospitales o pueden acudir a nuestras oficinas registrales a inscribir el nacimiento del menor. Con el acta de nacimiento, inmediatamente obtiene el DNI. Es en ese momento que tanto padre y madre, cuando se acercan a hacer la inscripción, consignan el prenombre, ¿no? En este caso pueden colocar Carlos, Jorge, Sara, ¿no? El nombre que ellos consideren oportuno, y los apellidos tanto del padre y de la madre. Con esta acta de nacimiento ya tiene una afiliación con el padre, ya tiene un registro de inscripción, por lo tanto ya cuenta con su primera identidad. Claro. Ahora, para hacer este proceso de registrarlo y obtener su identidad, tiene que ir a ambos padres, solamente el padre, solo la madre. ¿Qué pasa si no hay un padre? Sí, ahí se abren varias casuísticas. Por ejemplo, la madre declara al presunto progenitor al momento de la inscripción, si en caso el padre no esté. Si son casados, obviamente ya como esa acta de matrimonio nosotros lo tenemos vinculado en la base de datos, Claro. automáticamente sale hijo de ambas personas que se encuentran ya con un vínculo matrimonial. Sin embargo, cuando la madre declara presunto progenitor, RENIEC notifica justamente a este padre para que pueda acercarse a hacer el reconocimiento respectivo. Lo aconsejable es que vayan los dos padres a hacer la inscripción, porque en el acta consignan la firma de los declarantes y consignan también el nombre de ambos, ¿no? Claro. Ahora me pongo en el escenario, ¿qué pasa si este progenitor, ese presunto progenitor, yo no lo reconozco? No sé si es mi hijo. ¿Qué Claro, pasa ahí? en este caso, si la madre ha declarado a un presunto progenitor y el padre considera que no es el padre biológico, esto ya entra por la vía judicial. O sea, la madre tiene que efectuar un juicio para que pueda determinarse a través de una prueba de ADN si realmente es el padre biológico, a fin de que las responsabilidades que correspondan pues ya las asuma, en este caso el padre, ¿no? Claro. Ahora, hay algunas consideraciones que son unas recomendaciones que hace RENIEC, ¿no? A la hora de elegir el nombre del recién nacido.
pero nuevamente, son recomendaciones. O sea, Claro. Por ejemplo, evitar nombres que puedan afectar la autoestima del menor o que sean motivo de burla. Correcto. No utilizar nombres que sean denigrantes, ofensivos, cómicos o ridículos. Abstenerse de emplear nombres completos de marcas, personajes famosos o ficticios. Hasta el momento creo que hay mucha gente que no hace caso a ninguna. Sí. Evitar nombres con connotaciones negativas a nivel social, religioso o histórico. Y por último, no usar acrónimos o combinaciones de siglas como nombres. A ver, ya ocurrió, digamos, ya me clavaron ese nombre, me soplé los 18 años con ese nombre encima, traumas y todo lo que eso acompañe. ¿Hay un trámite que yo pueda llevar a cabo para cambiarme el nombre? Así es, Carlos. Siempre la recomendación es justamente en esas pautas de que los padres, en sí, a la protección del menor, consideren pues que no haya un nombre ofensivo o algo que a futuro le va a acarrear alguna serie de inconvenientes. Los procedimientos para la rectificación posteriormente de los nombres son un poco complejos, porque estos solamente son por la vía judicial. Ante un juez, a través ya de un proceso judicial no contencioso, tiene que determinarse con los sustentos y las pruebas suficientes del por qué se requiere el cambio del prenombre, en este caso ya sea del menor o de cuando ya cumpla la mayoría de edad, como bien menciona Carlos, ¿no? Una vez cumplido los 18 años. Sin embargo, la recomendación es justamente que los padres, al consignar los nombres, ya tengan pensado para que puedan generar la inscripción. Sin embargo, RENIEC también a través de su página web www.reniec.gov.pe tiene un listado de nombres que pueden acceder para que puedan tener una idea, inclusive también con nombres que corresponden en nuestras lenguas quechua, aymara. Pero ¿sabes qué, Carlos? Sobre todo somos muy estacionales. Los peruanos viene la Copa del Mundo y le ponemos los nombres. Claro. Sí. Pero tengo aquí una lista de nombres registrados en RENIEC, ¿ah? Por ejemplo, USNAVI, que es US Navy. ¿Puedes creerlo? Hay quienes se llaman la Marina Hitler. de Hay los, quien se Marina llama de los Estados Hitler. Unidos. Disneylandia. Hay gente que se llama Elvis Presley. Superman, Batman, los superhéroes están en boga. Rambo, Shakira, bueno, Dragon Ball, Goku, Juan Pablo II, tal cual, ¿no? Dólar. Así es. Nombre de una hamburguesería, Burger King. Nombre de otra hamburguesería, McDonald's. Toshiba. Hay un peruano que se llama Facebook. Sí, son nombres muy peculiares, como digo, que sin embargo, muchos Pero de debería ellos... haber disculpe la interrupción, pero debería haber una suerte de protección al menor sobre este tema, ¿no? Sí, con relación al tema de los nombres, nosotros generamos una serie de sugerencias para evitar justamente lo que tú mencionas. Sin embargo, como menciono también, somos muy estacionales. Por ejemplo, viene época navideña y colocan guirnalda, reno, hasta Noel, etcétera, ¿no? En épocas de Semana Santa, que ya se avecina, vamos a encontrar muchos nombres religiosos. Por eso invocamos siempre a los padres que sean responsables en el momento de consignar. Pero también hay unas situaciones peculiares. Hay mucha gente que, teniendo esos nombres únicos, sin tocayos, porque no encuentras probablemente un nombre similar, se sienten muy orgullosos también de ello. O sea, es una situación que también se sienten identificados porque se sienten únicos. Hay varios factores a la hora de elegir un nombre. Desde esta mirada, claro, está, no sé, alguien que se llame pues, Elvis Presley, no sé, Juan Pablo II o Messi, ¿no? Que además le ponen el apellido, pero bueno. Tal cual estacionalidad, pero también es muy probable que en la interpretación de los padres haya un algo aspiracional. Yo quiero que mi hijo, y si le pongo a mi hijo ese nombre, o mostrar admiración, gratitud por el personaje, y claro, lo que no están midiendo son las consecuencias más adelante, ¿no? Discriminación, bullying, estigmatización laboral. Interesante. Claro, de hecho lo que mencionas es bien importante tomarlo en cuenta porque también hay quienes eligen un nombre, que puede ser un nombre bastante común, normal, digamos, pero en base a lo que significa el nombre, ¿no? Que también tiene cierto nivel de aspiración, que es lo mismo que tú mencionas, ¿no? Entonces, lo que es aspiracional para mí no tiene que ser, digamos... necesariamente para otras personas. Y lo bueno, de repente Batman puede ser muy aspiracional para alguien y, ok, está bien también, ¿no? Ahora, hay un tema también con los apellidos. De hecho, normalmente tiene que tener el primer apellido materno y paterno. Pero
han ido cambiando la normativa. Acá justamente hay una interpretación, nos menciona del Tribunal Constitucional que se publicó en octubre del 2021, que establece que no existe un orden, es decir, es indistinto si va primero el apellido paterno o materno. Sí, en realidad ha evolucionado con el tiempo la forma de cómo se consignan los apellidos. ¿Recuerdan ustedes antiguamente? Cuando no había un padre se quedaba en blanco el apellido paterno. Ahora la madre declara el apellido por presunto progenitor o consignan los apellidos también de la propia madre. Sin embargo, con esta disposición justamente, la normativa va a establecer, está en este proceso de establecer justamente el traslado de los apellidos, es decir, materno para el paterno y paterno para el materno. Sin embargo, eso también es un tema un poco complejo, producto de que podría generar mucha confusión. Lo que acá sí es importante, Sara, Carlos, es recomendar a todos los padres que generen el registro de inscripción de sus hijos de manera responsable. Sin embargo, solamente para darles un dato, en el año 2024 hemos detectado que unos 42.000 recién nacidos no tuvieron su acta de nacimiento de manera oportuna. Es una cifra importante. Nosotros más o menos, según el INEI, son 420.000 nacimientos que tenemos al año. 42.000, estamos hablando de un promedio del 10%, que no registran el nacimiento. Por eso que RENIEC está haciendo esta campaña que también justamente se llama el programa llamado Nacer con Identidad. ¿Qué significa esto? Para evitar que se trasladen a nuestras oficinas, porque hay sitios recónditos en el país, las zonas de frontera, las comunidades altoandinas, todas esas zonas son las que reflejan el menos del 1% de aquellas personas que aún no se encuentran identificados. Y este programa acude a través de nuestras brigadas de especialistas del RENIEC para generar el registro de inscripción y estos menores no se vean afectados quedando indocumentados, no solamente obteniendo el acta de nacimiento, sino también el documento nacional de identidad, que es el primero que toman. Pero ¿ustedes cómo van a identificar? Aquí en este lugar, en la zona más altoandina y recógnita de la sierra, por ejemplo, sabemos que hay un niño que no tiene su identidad, por ejemplo. ¿Cómo van a identificar? Nosotros tenemos los aliados estratégicos que justamente son los hospitales. En los hospitales nosotros obtenemos esta información a través de los registros que generan tanto los hospitales, postas médicas y todo lo que sea necesario para que podamos tomar acciones para identificar a estos menores. Claro. Finalmente, las recomendaciones entonces, además de evitar nombres pues, que afecten la autoestima, que sean denigrantes, ofensivos, en fin, que llamen a la gracia, al chiste, ¿dos nombres sigue siendo necesario frente a algún caso de homonimia? Es recomendable. Nosotros tenemos un país donde los nombres son muy comunes. El nombre más común del mundo es María, por decir. María está considerado como uno de los nombres más comunes del mundo. Y acá en el Perú... Carlos es recontra común, ¿no? Jorge. Sara no tanto. Sara no tanto. Pero bíblico. Bueno. Pero sí es recomendable consignar dos prenombres porque justamente se identifica de mejor manera a la persona para evitar que tenga homonimia o nombres iguales con otra persona. Que se manda hasta con 4 nombres. Sí, bueno, nosotros tenemos también un registro que permite solamente una cierta cantidad de parámetros. Los 4 nombres estarían permitidos que podríamos, dependiendo justamente del tipo de nombre que podemos establecer, porque en el documento de identidad también hay una serie de limitaciones para poder... Sí, por espacio, porque si no, imagínate, tendría... puntos suspensivos, continuará. Claro, totalmente. Una pregunta chiquitita que se me quedó en el tintero. O sea, ¿cuánto tiempo tengo para poder hacer ese registro? Es 60 días la inscripción de manera ordinaria. Pasado esas fechas, ya se considera una inscripción extemporánea. ¿Y qué ocurre? Y ocurre, obviamente, que hay que presentar una serie de sustentos, más allá del certificado de nacido vivo, para poder acreditar la inscripción del menor. Es por eso que RENIEC, dentro de estas campañas, estamos efectuando de manera gratuita, no solamente las actas de nacimiento, obviamente su primera inscripción es gratuita, pero el documento nacional de identidad, en este caso electrónico, lo estamos otorgando hasta el 31 de junio para todos los niños que hayan nacido en el año 2021, 22, 23, 24 y en lo que va del año para que no se queden sin identificación. Un llamado a los padres para que acudan a nuestras oficinas en caso no hayan registrado el nacimiento de sus hijos. Tal cual. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Puch Pardo Figueroa, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del RENIEC. Gracias. Gracias a ustedes.